Bueno, observen ese bólido que se observa fugazmente en el cielo. No es el sentido en Gran Canaria ayer por la tarde, ojo, es otro posterior. Se grabó en Lanzarote durante esta madrugada, hacia las 2. Por lo tanto, ya son 2 los bólidos que han atravesado la atmósfera cerca del archipiélago en las últimas horas. Esta imagen ha sido difundida por el CSIC, la comunidad científica ha hecho un llamamiento para tratar de encontrar imágenes de ese fenómeno, el de ayer por la tarde. Es difícil porque esa hora en Gran Canaria estaba nublado, pero hay personas de otras islas que han dicho haber visto esa estela verde. Ahora se buscan las imágenes para determinar su naturaleza e incluso dónde podrían haber caído. ¿Qué tal? Buenos días. El fútbol mundial aclara el paisaje y en general las selecciones favoritas avanzan a la siguiente fase en Qatar a la espera de lo que haga hoy España frente a Japón. Un rival en principio asequible, pero cualquiera se fía del equipo que fue capaz de ganar a Alemania en este mismo mundial. No hay enemigo pequeño y cada partido se vive como una final por las aficiones de quienes se ven ya ganando el mundial y de quienes se conforman con solo pasar a la siguiente fase. Es la emoción del fútbol. Feliz, feliz. Se nos fue nuestra oportunidad. Calles desiertas ayer en Argentina durante el encuentro frente a Polonia y luego la alegría por la clasificación, porque ni siquiera uno de los favoritos al título se ha salvado de algún susto en el marcador. El pase de argentinos y polacos deja fuera a mexicanos solo por un gol de diferencia, con la tristeza de los aficionados de ese país acostumbrados a pasar al menos a los octavos. España se juega el pase con un ojo puesto en el partido entre Alemania y Costa Rica, pero sin especular con el resultado. El objetivo es ganar y luego ya se verá. Hoy todos con la selección. Y en China, las últimas manifestaciones no son de júbilo precisamente. El régimen ha puesto en marcha la maquinaria para silenciar las protestas que se reproducen en todas las grandes ciudades del país, censurando en las redes los vídeos y mensajes de descontento y sofocando en las calles cualquier tipo de manifestación. Aún así, pese a todo el aparato represor del Partido Comunista, no se ha podido evitar que el mundo se haga eco de estas protestas que se reproducen en países libres como Canadá, Alemania o Japón. Veremos lo que ocurre. Otro régimen bien alejado de la democracia, el venezolano, sin embargo, ve como el petróleo y el desabastecimiento provocado por la guerra de Ucrania vuelven a situar a sus dirigentes en la esfera diplomática internacional. De ser considerado un paria por el resto y por el recorte de libertades en su país, Nicolás Maduro ha pasado a ser socio suministrador del gran enemigo, Estados Unidos. Una petrolera norteamericana volverá a extraer petróleo venezolano, pero Maduro dice que el acuerdo aún es insuficiente para ellos. Y aquí, todos en las islas pendientes del cielo, anoche nos acostábamos con la sorpresa del bólido que habíamos visto al mediodía, que se vio en algunos sitios y se sintió en más, que cayó sobre el archipiélago. Horas más tarde, sobre las 2 de la madrugada de hoy, otro más, un bólido doble. Ahí lo van a ver, grabado desde Lanzarote. Este concretamente lo grabó el divulgador Ramón López. El vídeo ha sido publicado por la Red Española de Investigación de Bólidos y Meteoritos, dependiente del CSIC, que explica que este de madrugada es un rarísimo bólido doble que dejó 2 rastros de luz. Ahí lo ven. Bueno, esto de madrugada. Horas antes todo parece indicar que otro bólido entró a la Tierra, siendo sentido en varios lugares del archipiélago. Hay un llamamiento de la comunidad científica para que quien haya captado alguna imagen la aporte. Es difícil porque ocurrió sobre las 3:30 de la tarde, estaba nublado sobre Gran Canaria, que es donde más avisos se dieron. El vídeo que van a ver se grabó justo en ese momento en la isla, pero no capta la imagen, aunque si se fijan sí el sonido que escucharon muchas de esas personas. Ahí está, es ese golpe sordo, ese ruido dejó huella además en la red de sismógrafos y tanto el CSIC como el Instituto de Astrofísica consideran que lo pudo causar algo que entró en la atmósfera a velocidad supersónica. No está claro todavía qué. En Gran Canaria los vecinos que lo sintieron fueron muchos. Fue un ruido raro, una cosa profunda. Un ruido profundo, no sé de dónde vino eso. Se escuchó una explosión bastante importante. De repente sentí como cuando un avión rompe la barrera del sonido, la onda expansiva, ¿no? Un estruendo que retumbaron las ventanas. Salimos hasta para afuera a ver si había sido alguna bomba o algo de eso.
Bueno, ¿qué es esto? Lo que se pregunta todo el mundo. ¿De dónde viene? Juan Ángel Vaquerizo es astrofísico y divulgador. ¿Qué tal, Juan Ángel? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un bólido ayer, un bólido doble esta madrugada. ¿Qué pasa? ¿Que están lloviendo meteoritos o qué? Bueno, es normal que ocurran este tipo de fenómenos. Lo que pasa es que es verdad que en este caso en particular pues han dado muchas coincidencias porque han sido muy seguidos y encima pues viéndose en las islas, ¿no? Lo que sí que es llamativo. Pero bueno, es normal que caigan este tipo de objetos a la Tierra. Oye, ya los mal pensados, Juan Ángel, pensamos, a ver, China mantuvo en vilo a medio planeta hace 3 semanas con un lanzamiento que se reprodujo hace 3 días, una nave tripulada. ¿Esto es pura coincidencia? ¿Puede ser que sea algún cacho de esa nave la que haya caído? No, no tiene nada que ver, porque en este caso lo que pasó con el cohete chino ya lo comentamos, que bueno, pues es un error que cometen últimamente con bastante asiduidad los chinos, pero en este caso esto es un fenómeno natural, que es el resultado de que la Tierra se está desplazando y los objetos que suelen pasar cerca pues suelen verse atraídos por la Tierra y ha ocurrido. Pero bueno, yo creo que es mera coincidencia, no hay relación entre ellos. Oye, los expertos indican que esto se trata de un bólido. ¿Qué diferencia un bólido de un meteorito? ¿Es una cuestión de tamaño? Es una cuestión también de lo que significa cada nombre. Cuando los objetos están en el espacio antes de caer a la Tierra o antes de que la Tierra los atraiga, pues son asteroides o pueden también se llaman meteoroides. Ese objeto, en el momento de entrar en la atmósfera de la Tierra, se convierte en una bola de luz, de fuego. Entonces ahí ya depende del tamaño que tiene. Si son pequeñitos, pues llamamos estrellas fugaces, que pesan gramos, son muy pequeños. Cuando son un poco más grandes, de pesos de kilos, serían los meteoros. Y cuando ya son grandes, de toneladas de peso, pues ya es cuando se llaman bólidos. Eso serían las luces que vemos en el cielo, las estelas. Cuando de vez en cuando quedan rastro, queda resto sólido de eso que ha entrado en la atmósfera, es cuando lo llamamos meteorito. Es decir, que el meteorito es el objeto que queda al final, mientras que el bólido es, en este caso, cuando recorrió la atmósfera y se iluminó mucho más que cualquier otro. O sea, que este objeto que cayó, suponemos que al mar, era mucho más grande cuando entró a la atmósfera. Sí, normalmente los objetos cuando entran en la atmósfera suelen ser mucho más grandes de lo que luego quedan. La mayoría de las veces no queda rastro, se desintegran en la atmósfera y quedan fragmentos mínimos, pero evidentemente el objeto que iba a entrar en la atmósfera, antes de entrar en la atmósfera, era mucho mayor de lo que luego puede quedar. Claro, al final queda, a lo mejor dicen que podría haber sido, pues no sé, un objeto de medio metro, de 50 centímetros, pero en todo caso, si eso en vez de caer en el mar cae sobre la Tierra, ¿qué efecto podría haber producido? Pues tenemos constancia de caídas de meteoritos, de llegadas de meteoritos a la superficie, pues a veces con peligro, ¿no? El objeto, cuando entra en la atmósfera, entran a muy alta velocidad, pues están en torno a los entre 40.000 y 200.000 kilómetros por hora, podemos decir, ¿no? Lo normal es que este objeto, por ejemplo, estos que han entrado esta noche, pueden estar en torno a los 90.000 kilómetros por hora. Todo el proceso de entrada en la atmósfera y de recorrido por ella se van frenando, además de que se van desintegrando, aumenta su temperatura, se van perdiendo masa y también van frenándose. Cuando llegan al suelo, los que llegan suelen llegar a velocidades que llamamos nosotros la velocidad terminal. Velocidad terminal estamos hablando de unos entre 100 y 250, 300 kilómetros por hora, que puede ser peligroso cuando el objeto que cae es grande. Entonces, bueno, pues sí puede resultar peligroso la caída, pero es muy improbable que ocurra, que le caiga a alguien, ¿no? Vamos, esperamos que parece que ha pasado a veces, ¿no? Claro, esperemos que sí, esperemos que eso no ocurra, desde luego, pero bueno, cualquiera dice nada. Por cierto, ¿se sabe de qué están hechos? Porque esto es material extraterrestre. ¿Es material raro o al final es algo común como aquí en la Tierra? Es material del sistema solar. Son objetos que son asteroides que han estado ahí en el sistema solar desde hace miles de millones de años y están ahí. Bueno, pues en este caso pues tienen la poca fortuna de terminar en la Tierra, ¿no? La composición se conoce porque se han analizado y la mayoría de ellos pues bueno, están conocidos. Los hay de dos tipos, en líneas generales. Los hay con composición más rocosa y los hay más metálico. Y dentro de los rocosos pues serían silicatos, de los que podemos tener aquí en la Tierra, minerales conocidos, y la parte metálica pues igual de hierro níquel, del que también tenemos aquí. Pues nada, Juan Ángel, muchas gracias y esperemos que sigan cayéndose en el mar bien lejos y bien lejos de cualquiera. Gracias por atendernos. Sí, y si caen en la Tierra, que se puedan analizar. Bueno, si caen en la Tierra, exacto, que no le den a nadie y que se puedan analizar, correcto. Gracias, Juan Ángel. Un placer.
Bueno, la actualidad nos lleva ahora hasta el Ministerio del Interior, donde se está dando información sobre uno de los paquetes bombas que han ido llegando en estos últimos días a través de sobres certificados. Uno a la Embajada Española en Kiev, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, otro a la fábrica de armamentos de Zaragoza, del que se informó ayer. Y atención, porque el Ministerio de Defensa está también hablando de uno que ha llegado a una de sus sedes y a la misma Moncloa, dirigido al presidente del Gobierno. Escuchamos las explicaciones que se están dando ahora mismo sobre este asunto. Que procedió a su apertura. En ese momento, para su desgracia, se produjo la deflagración que provocó heridas leves al trabajador de la embajada. Es el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Audiencia Nacional, en funciones de guardia durante esta semana, incoó las correspondientes diligencias previas y asumió la competencia de estos hechos. Unas horas después, los servicios de seguridad de la empresa Instalaza, una compañía que, como todos ustedes saben ya, está dedicada al diseño, al desarrollo y fabricación de equipos y material militar, que tiene su sede y centros de producción en Zaragoza, detectaron un envío postal dirigido al director de la compañía que levantó sus sospechas, lo que pusieron en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Fueron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil quienes se desplazaron hasta la empresa. Bueno, pues ahí está el secretario de Estado de Seguridad, precisamente hablando sobre esas cartas bomba que han llegado en las últimas horas a distintas instituciones y empresas en nuestro país. 5 si sumamos la que hoy ha hecho pública la Policía Nacional, que interceptó una de ellas con material pirotécnico dirigida al presidente Pedro Sánchez. Fue detectada y neutralizada el pasado 24 de noviembre. 1 de la tarde, Embajada de Ucrania en Madrid. El personal recibe este paquete dirigido al embajador. Levanta sospechas al no tener remitente. Un empleado lo saca al jardín. Al abrirlo, explota. Sufre heridas leves. La Policía Nacional acordona la zona. Los efectivos de la científica llegan al lugar para analizar el sobre. El ministro del Interior se entera del incidente mientras comparece en el Congreso. Que ya se ha judicializado y que se está investigando al respecto. Y evidentemente se adoptarán todas las medidas complementarias que garanticen la seguridad de todas las delegaciones. Horas después, una empresa aragonesa de armamento recibe una carta similar a la de la Embajada de Ucrania. Aquí se fabrican los lanzagranadas que España envió al ejército ucraniano. Los TEDx se despliegan en la zona. A las 9 de la noche, los especialistas realizan una explosión controlada de la carta sospechosa sin que se registren heridos. Este jueves serán detectados 2 nuevos paquetes sospechosos en la base aérea de Torrejón de Ardoz y el Ministerio de Defensa. Además, la Policía Nacional ha puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional el envío de un sobre con material pirotécnico al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fue detectado y neutralizado por los servicios de seguridad de Presidencia del Gobierno el pasado 24 de noviembre. Bueno, está por ver si esas cartas tienen algo que ver, directa o indirectamente, con la guerra de Ucrania, donde, por cierto, se alertaba de que la llegada del invierno iba a suponer un factor clave en la guerra. Y así está siendo. La ofensiva ha experimentado una desaceleración en los últimos días sin grandes avances por ninguno de los dos bandos. El barro, como pueden ver, comienza a notarse en las trincheras y a dificultar el movimiento de los vehículos militares. Los soldados ucranianos reciben estos días ropa de abrigo y sacos de dormir para combatir la vertiginosa caída de las temperaturas. Llega el frío y 6 millones de hogares siguen sin luz ni calefacción en el país. Esto obliga a muchos a ingeniárselas para combatir el frío en sus casas, pues de esta manera, con chimeneas de leña o fogatas improvisadas. En las últimas 24 horas ha habido varios incendios que han matado hasta 9 personas que intentaban calentar sus hogares de esta manera. El servicio de emergencia del país alerta de que en el último día se han desatado 106 incendios en viviendas y llama a la precaución. Bueno, ya el régimen de Nicolás Maduro le sopla el viento de la guerra de Ucrania favorablemente. Estados Unidos necesita asegurarse suministro de petróleo de Venezuela y ambos países negocian reabrir las exportaciones. ¿A cambio de qué? De ir retirando las sanciones. Por ejemplo, para que la petrolera Chevron pueda operar en el país. Sobre esta relajación de sanciones ya ha hablado el presidente Nicolás Maduro. Dice que la administración Biden va por buen camino, pero no le parece suficiente. Las licencias dadas
por el gobierno de Estados Unidos, las que se conocen y las que no se conocen, van en el camino correcto, aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela, que es el levantamiento completo. La idea de sacar a Venezuela del circuito energético del mundo fue una mala idea, extremista idea de Donald Trump, y la están pagando. José Enrique León Viedma es profesor universitario de la Universidad de los Andes y es doctorando en la Universidad de La Laguna, experto en energía y en Venezuela. ¿Qué tal, José Enrique? Buenos días. Hola, Roberto. Buenos días. Bueno, Venezuela tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, no es de los mayores exportadores de esta materia. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta paradoja? Bueno, desde 1945 Venezuela ha perdido algunos escalafones, ¿no? Ya que en aquel momento formó parte de esos primeros 5 países, tanto productores como exportadores de petróleo. Pues evidentemente la situación desde 1945 a ahora es un escenario completamente distinto. La energía, pues, ha servido para el crecimiento de los países occidentales, básicamente. Y estos países con grandes reservas, como el caso de Venezuela, pues siempre ha estado allí. Así que actualmente tiene una producción muy mermada, pero eso no significa que salga del escenario internacional. Claro, en un momento dado el gobierno de Hugo Chávez nacionalizó la producción de petróleo. ¿Cómo afectó esa nacionalización a la producción de petróleo en el país? Pues bastante, yo diría que significativamente. Aunque Venezuela siempre tuvo un esquema desde la década del 70 del siglo pasado, cuando se hace la primera nacionalización de toda la industria, digamos que en esa época también hubo una bonanza en los precios petroleros, que originó unas inmensas reservas, en tanto monetarias como económicas para el país. Y ese esquema de la década del 70 se repite con el gobierno de Hugo Chávez. Yo creo que más bien lo profundiza, ¿correcto? Veníamos de un esquema de apertura petrolera de los años 80-90 y a principios de siglo el presidente Chávez dice no apertura petrolera, vamos ahora a un esquema de empresas mixtas, en donde el gobierno conservaba el 60% de la participación y las empresas privadas pues mantenían el 40%. Eso cambió el esquema por completo. Desde comienzo, digamos, de este siglo, esas mismas empresas vinieron haciendo grandes esfuerzos en salir del mercado petrolero venezolano. Yo creo que ya estaban sobre aviso, ¿no? Y sabían lo que se avecinaba. Había mucha turbulencia política. En los primeros años del presidente Hugo Chávez no se sabía si iba a ser muy socialista, menos socialista o liberal. Y después fue, bueno, con la política desde el 2002, cuando empieza a tomar, digamos, ya decisiones más en firme con la industria, pues todas estas compañías que prestaban servicios petroleros empezaron a irse. Y eso trajo como consecuencia pues la merma en la producción. Claro. Llegamos a producir en 1990 o en esa década más o menos 3.200.000. Claro. Se llegaron a alcanzar esos picos a principios de este siglo. Inclusive se llegó a reportar 3.600.000, pero en realidad nunca fueron esas cifras. José Enrique, ¿es el petróleo venezolano rentable desde el punto de vista de la extracción? Es decir, ¿es de buena calidad y fácil de extraer? Que son dos de los, digamos, de los parámetros que manejan las compañías a la hora de valorarlo. Vale, muy buena pregunta. Fíjate, el petróleo venezolano, que el siglo pasado era un petróleo muy vendido, un petróleo un Bonnie Life, que tenía unos costes de refinación más o menos a estándares internacionales, pues esa producción de crudo liviano desaparece o se agota más o menos en la parte norte occidental del país, básicamente en el estado Zulia, y se empiezan a llevar todos los refuerzos de exploración, producción en el área, digamos, más al sur de Venezuela, la faja petrolífera del Orinoco. Es un petróleo pesado, extra pesado, que tenía ventajas y desventajas, o presenta ventajas y desventajas, mejor dicho. Es decir, primero, ya estaban las refinerías en Estados Unidos y en Europa
a principios de este siglo preparadas para procesar ese tipo de crudo. Refinarlo. Sí. Y aunque el coste era alto, pues ya estaban acondicionadas. Pues evidentemente necesita más diluyente, necesita más petróleo liviano y otros componentes químicos para refinarlo. Eso significa que el coste es alto, pero estaríamos hablando de un coste promedio de 30, 40 dólares de coste, que estaba inclusive competitivo a los niveles de coste de producción del fracking, ¿no? Claro, o sea que era competitivo y sigue siendo competitivo. Por último, rápidamente, José Enrique, ¿están los chinos ahora extrayendo petróleo también allí en Venezuela? Nunca han dejado de extraer petróleo. Con esa política de China, de abarcar ese mercado latinoamericano, no solamente en Venezuela, sino en Brasil, en Colombia, otros grandes productores, sobre todo Brasil, pues digamos que ha perdido energía o entusiasmo desde el punto de vista de que la situación global, la guerra en Ucrania, pues ha cambiado un poco el esquema, ¿no? Pero todavía hay muchos intereses chinos. Los chinos tienen un préstamo importante con Venezuela que no creo que lo dejen de cobrar. Hay cifras que dicen que está por encima de los 80.000 millones de dólares. Y a lo mejor se lo cobran a lo mejor de esta manera. Con la evidentemente se van a cobrar con el petróleo y se van a seguir cobrando con el petróleo. Los chinos evidentemente no van a sacar un tanquero de Venezuela y lo van a llevar a China. O sea, el trayecto es muy largo. Que han venido haciendo los chinos. Ese petróleo que sacan de Venezuela en función de rebajar la deuda, pues lo renegocian. Y termina hasta en el mismo mercado americano. O sea, lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, con Rusia, que lo hace a través de la India o a través de otros países para llevarlo a Occidente. Entiendo, negocian a través Eso es una práctica muy vieja en el sector petrolero. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre ese petróleo venezolano que un día era uno de los principales productores y ahora está muy lejos de eso, aunque sigue manteniendo las mayores reservas. José Enrique León, gracias por atendernos. Gracias a ti, a tu orden. Hasta luego. Bueno, precisamente hablamos de China, donde las enormes restricciones con la excusa del COVID-0 ha llevado a los ciudadanos a protestar a las calles y a ser conscientes también de la carencia de libertades públicas que sufren. A pesar de la censura, las protestas han tenido enorme repercusión internacional. Frente a la represión del régimen, los folios en blanco de los ciudadanos. Las protestas no perturban la paz de estos ancianos en China. La tasa de vacunación entre los mayores de 60 años no alcanza lo esperado por el gobierno, pero algunos se muestran a favor de las restricciones. Todavía es necesario seguir con la política de cero COVID. Si nos abrimos y nos mezclamos, podría ser peligroso, cuenta esta residente en Shanghái de 76 años. Sin embargo, otros ancianos como este hombre de 86... está preocupado por el desarrollo socioeconómico de una sociedad con severos confinamientos. El primer ministro de Canadá envió este mensaje de apoyo a los manifestantes de China. Las protestas se repiten por ciudades de todo el mundo, como esta vigilia en el consulado chino de Alemania con hojas de papel blanco. Es el símbolo de todo lo que quieren decir y no pueden por la censura del gobierno totalitario. También en Corea del Sur se concentraron para recordar a las víctimas del incendio mortal que desató las protestas. Anoche en Tokio, cientos de personas se reunieron frente a la estación más concurrida del mundo, ondeando banderas tibetanas, taiwanesas y británicas de Hong Kong de la era colonial. Otros portaban carteles de repulsa al Partido Comunista Chino y al presidente Xi Jinping. Mientras, la Comisión Nacional de Salud en China mantiene que su estrategia de contención del virus siempre ha puesto la salud y seguridad de las personas en primer lugar. Bueno, volvemos aquí a Canarias. Anoche los galardonados con la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2021 acudieron a una cena organizada por el Ministerio de Cultura en el Hotel Mensei, en Santa Cruz de Tenerife. Allí fueron recibidos por el ministro Miquel Iceta, personalidades de la cultura, y ven a Paloma San Basilio, cantantes como Amaral o Javier Gurruchaga. Será hoy a partir de las 12 cuando se entreguen las 32 distinciones en un acto presidido por los Reyes, que están ya en Tenerife, en Espacio de las Artes. Precisamente ahí, en el TEA, en Tenerife, se encuentra nuestra compañera Eva Trujillo, que va a seguir en directo la entrega de los premios. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo avanzan los premios? ¿Ya han llegado sus majestades?
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Pues no, todavía no han hecho acto de presencia sus majestades los reyes, tampoco el ministro de Cultura, que como bien comentabas anoche realiza una cena de gala en el Hotel Mensei, emblemático de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, con todos o con la mayoría de estos galardonados que ya nombrabas, el actor Javier Bardem, la realizadora Isiar Boyain, los cantantes Javier Gurruchaga y Paloma San Basilio, también el Grupo Amaral, y hoy también recibirá a título póstumo la escritora Almudena Grandes, pues este galardón. Son las medallas de oro al mérito en las bellas artes y como ven este es el lugar elegido, el Tenerife Espacio de las Artes, para su celebración, en concreto en esta sala, es una de las principales entradas que tiene el recinto, y aquí han instalado, como ven, todas estas sillas, este escenario para llevar a cabo esa entrega de medallas, que son, por cierto, las primeras que se van a realizar ya sin mascarilla. Todos los medios de comunicación ya estamos preparados, estábamos citados a las 11 de la mañana en los exteriores del recinto para pasar ese dispositivo de seguridad, que ya saben que es bastante estricto con la Casa Real, y ahora estamos esperando que dé comienzo el acto. Está previsto para las 12:30 del mediodía, y antes creo que vamos a poder tener una alfombra roja con la llegada tanto de los galardonados como de sus majestades los reyes, así que vamos a estar muy expectantes a todo lo que acontece en las próximas horas, porque sin duda hoy Tenerife es la sede del arte del todo el territorio español. Gracias, Eva. Importante acto, como pueden ver, el que se celebra hoy aquí en Canarias, en la isla de Tenerife, que va a reunir a figuras de la escena pública, de la cultura, efectivamente, del arte, y a las autoridades de todo el país. Bueno, vamos a hablar dentro de un momento de SIDA, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad. Veremos cuáles son los avances, en qué punto está científicamente la enfermedad y también cómo se vive la enfermedad por parte de las personas que están contagiadas. No tardamos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, por eso la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma a los actos de este día con el lema "Vive en positivo, nadie debería tener limitados sus derechos y oportunidades por tener VIH". En Canarias durante 2021 se notificaron 207 nuevas infecciones, con una tasa de casi el 10 por 100.000 habitantes. Entre otras actividades previstas, se van a distribuir preservativos, geles preventivos en centros de salud y hospitales, y se llevará a cabo una campaña en redes sociales y páginas web de la Dirección General de Salud Pública. Bueno, ha habido muchos avances en esta sociedad, en esta enfermedad, médicos, pero también avances sociales, percepción, pero probablemente aún queden muchos obstáculos por saltar. Vamos a hablar con Oliver Marcos, es miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, CESIDA. Él mismo vive con esta enfermedad. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en lo personal, ¿desde cuándo diagnosticado? Desde hace 4 años. Desde entonces, claro, no es la misma situación la que están viviendo las personas que han contraído la enfermedad en los últimos tiempos que las con las que contrajeron hace muchísimos años, por suerte. Pero pensemos desde el punto de vista médico, ¿cómo se controla la enfermedad? ¿Cómo se convive día a día con ella? Bueno, pues hoy en día existen unos avances médicos que permiten que con el tratamiento antirretroviral la infección esté controlada en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente con una sola pastilla al día es capaz de controlar la infección, teniendo una carga viral indetectable, lo que le permite pues no transmitir la infección a otras personas y además pues teniendo una buena calidad de vida porque sus defensas tienen unos niveles óptimos. Claro, después está la parte social. ¿Todavía se vive, Oliver, con el estigma? Porque evidentemente tú eres una persona que hace pública su enfermedad, que lo comenta. ¿Notas, percibes algún tipo de rechazo o esto es algo ya del pasado? Bueno, el estigma siempre está presente, ¿no? Y es cierto que hay personas que lo pueden vivir a través de unas experiencias o a través de otras, pero encontrarte con situaciones de rechazo o discriminación es muy habitual, ¿no? En el ámbito sanitario, en el ámbito laboral, en el ámbito afectivo sexual, a la hora de contratar un seguro, a la hora de hacerte una operación y que te pongan el último en la lista de espera. Bueno, pues este tipo de cosas siguen ocurriendo, ¿no? Y hace, pues, sobre todo que las personas con VIH se sientan avergonzadas
lo que les pasa, ¿no? Y que por ello pues intenten como invisibilizarlo, no hablar de ello, como si no ocurriese. Y bueno, si alguien no quiere hablar de su estado serológico, está en todo su derecho, nadie tiene por qué hablar de ello, pero lo que no debemos permitir es que el motivo por el que no se hable de ello sea por miedo o por vergüenza. Claro, que no exista esa discriminación que todavía existe, aunque es mucho menor que la que hubo en un principio, por suerte. Entendemos que esto es así, ¿no? Oliver, ¿crees que respecto a la enfermedad, precisamente todos los avances científicos que ha habido, el que se hable menos de ella, también juega en contra a lo mejor de la prevención? Sí, efectivamente, el hecho de que para mucha gente, o sea, hay mucha gente que interioriza el VIH como, no, simplemente te tomas una pastilla al día y ya está. Y bueno, realmente es mucho más que eso, ¿no? Porque aunque sí que es cierto que existen tratamientos que controlan la infección sin apenas efectos secundarios y que con una pastilla al día lo puedes controlar, también tienes que enfrentarte a una vida social que muchas veces es muy complicada, lo cuento, no lo cuento, ¿qué va a pasar si lo cuento? ¿Voy a poder acceder a ciertos recursos o no voy a poder acceder a ellos? Y también están empezando a envejecer las primeras generaciones con VIH, ¿no? Y ahí tenemos una incertidumbre muy grande de cómo va a ser ese envejecimiento, de si realmente va a ser igual que en el resto de personas, va a tener una serie de problemas asociados. Bueno, es cierto que mucha evidencia científica al respecto todavía no hay, porque ya digo que son las primeras generaciones que envejecen, pero todavía quedan muchos interrogantes por saber. Claro, de cómo se vive una enfermedad crónica como esta una vez avanzamos en la vejez. Oliver, lo cierto es que científicamente se ha mejorado mucho para cronificar esta enfermedad. Hoy he leído incluso de una pastilla profiláctica, una PrP que se llama, creo exactamente, que se toma para evitar también contraer la enfermedad. Eso es, la profilaxis preexposición, también conocida como la PrEP, fue aprobada en España en el año 2020, si no recuerdo mal, y luego transferida a las comunidades autónomas para su implementación, ¿no? Entonces, esto te permite tener una estrategia preventiva adicional, aparte del uso de métodos barrera, como ya conocíamos anteriormente, pues bueno, poder tomar una medicación de manera diaria para que si tienes prácticas sexuales protegidas, pues puedas estar prevenido frente a la infección por VIH, pero no frente a otras ITS. Eso sí que es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, que la profilaxis preexposición nos deja igual de expuestas ante el resto de infecciones de transmisión sexual si no utilizamos métodos barrera. Bueno, pues Oliver, muchas gracias por atendernos y que se siga avanzando, aprovechando este día contra la enfermedad o día por la lucha contra la enfermedad cada vez más. A ver si un día podemos hablar y decir que ya definitivamente se ha podido curar. Pues sí, ojalá. Muchas gracias a vosotros. Gracias por atendernos. Bueno, esta semana a todos nos ha impresionado la manera en que 3 personas han llegado a Gran Canaria tras permanecer, según cuentan ellos mismos, 11 días en el timón de un petrolero antes de ser rescatados por salvamento marítimo. El viaje les llevó de Nigeria a Las Palmas de Gran Canaria, una peligrosa travesía de 2.700 millas náuticas sin escalas, en las que tuvieron que afrontar condiciones extremas de supervivencia. Casi no llevaban alimento, casi no llevaban agua. Estas 3 personas han pedido asilo, por lo que ya no se les trata como polizones y han permitido al barco continuar su ruta sin ellos. No tendrán que volver en ese barco de nuevo hasta Nigeria. Pero nos preguntamos de dónde vienen, de ese país de África, uno de los más densamente poblados del continente, del que huían estas personas. Los situamos en el mapa. Se encuentra justo en el Golfo, abajo de Camerún. Vamos a ver exactamente de qué país van, nos lo cuenta José Naranjo, al que saludamos ya. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Senegal es uno de los mayores países de África, ¿verdad? Perdón, Senegal. Nigeria. Se me había ido. Nigeria. ¿En Senegal estás tú? Sí, en Senegal estoy yo, sí. Nigeria es un auténtico bicharraco, ¿no? Son 200 millones, más de 200 millones de habitantes, y es el país no solo el más poblado, sino uno de los motores económicos del continente, una auténtica potencia regional. Es verdad que en los últimos años está sumido en varias crisis, ¿no? Una crisis gravísima económica derivada de la COVID, de la guerra de Ucrania, el tema de la subida de precios. Estamos hablando, Roberto, de una inflación del 20%, nada menos, y unas tasas de paro que rondan el 35%. Hay un reciente estudio
del African Polling Institute, que habla de que 7 de cada 10 jóvenes nigerianos quieren irse del país porque no hay prácticamente expectativas de trabajo. Imagínate un país de 200 millones de habitantes donde más de la mitad de su gente joven se quieren ir. Es realmente una auténtica bomba demográfica que con muchas crisis también en materia de seguridad, terrorismo yihadista en el noreste, bandidos en el noroeste, que se ha convertido en la gran capital mundial del secuestro, ¿no? En donde se producen muchos secuestros, conflictos entre pastores y agricultores. Es un país sumamente conflictivo. ¿Político es, digamos, razonablemente estable? Sí, hay una democracia después de largos años de dictadura. En febrero va a haber elecciones a las que ya no se puede presentar el actual presidente, Muhammadu Buhari, pero es un país muy complejo, con una treintena de estados, es un país, una república federal, en donde bueno, hay una cierta estabilidad política, pero es verdad que estas crisis en materia económica y en materia de seguridad, así como las altas tasas de corrupción, hacen que cada elección sea una auténtica prueba de fuego, ¿no? para este país, y tendremos unas próximamente en el mes de febrero. Claro. ¿De qué viven este país? ¿Cuáles son las principales industrias que tienes en Nigeria? Es un gran productor de petróleo, uno de los grandes productores de petróleo del continente, y eso hace además que el puerto del Lago, de donde salieron estas tres personas que llegaron a Las Palmas, sea uno de los puertos con más movimiento de toda África Occidental. Es un puerto con mucha actividad, pero a la vez también muy complicado, muy complejo, es enorme. Y además en sus aguas se vive uno de los fenómenos también emergentes problemáticos, que es la piratería marítima. Por las aguas de Nigeria en este momento, la que antes estaba más en la zona de Somalia, se ha desplazado a la zona de África Occidental, y en concreto en la zona de Lagos hay grupos armados que atacan a los barcos, pero sobre todo el petróleo es la principal fuente de ingresos. Pues ahí está, Senegal, ya sabemos un poco más de este país del que procedían estos 3 polizones que se aventuraron en la pala de un barco mercante. Bueno, indirectamente relacionado con este acontecimiento, pero desde luego con el fútbol en Brasil, preocupa el estado de salud de uno de los mitos de la historia del fútbol. Pelé era ingresado ayer a los 82 años de urgencia, aunque por fortuna se mantiene estable. Vamos a ver cuál es su estado de salud desde Sao Paulo. Nos lo cuenta Dan Sister. Así es, un cordial saludo. Pelé ingresó en el hospital Albert Einstein en Sao Paulo acompañado por su esposa Márcia Oki y un cuidador. Según un importante medio de Brasil, el rey del fútbol de 82 años de edad estaría con un cuadro de hinchazón en todo el cuerpo, edema general y una insuficiencia cardíaca descompensada. Además, la quimioterapia a la cual ha sido sometido desde que le fue extirpado un tumor en el colon no habría resultado los efectos esperados. Eso no lo podemos confirmar. Su hija Kelly, quien está en Qatar, garantizó que no va a tomar un avión de emergencia para visitar a su padre, pues no hay motivo para tanta preocupación. Según el parte médico del hospital, Edson Arantes do Nascimento se encuentra estable en una habitación común, por lo tanto, sin necesidad de ingreso a unidad semi-intensiva o UCI. Que así sea. Las noticias que nos dio Pelé en época de Copa del Mundo siempre fueron muy felices. Reportó desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister. Bueno, toda una leyenda en Brasil y en el mundo del fútbol. Enseguida llega Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo lo llevamos hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues bueno, Canarias mira al cielo y nosotros también en Ponte al Día, como no podía ser de otra manera, y es que es el tema del día, es el tema de conversación de las últimas horas, ese fuerte estruendo que se escuchaba ayer en la isla de Gran Canaria, que sorprendía y alarmaba a miles de personas y que no sabían de dónde venía ese ruido, pero es que lo cierto es que el cielo de Lanzarote vuelve a ser protagonista por otro meteorito, 2 en menos de 24 horas. Nosotros hoy en Ponte al Día vamos a analizar con expertos el porqué de este fenómeno y lo más importante, si hay riesgo o no para la población. Hoy vamos a arrojar un poco de luz a todas las preguntas que nos surgieron a muchos en el día de ayer. Muchas preguntas y muchas cuestiones. También vamos a poner el foco en el elevado precio de los billetes para venir a Canarias. Según los últimos datos de la Administración General del Estado, esos precios se incrementaron en el mes de octubre un 18% para los residentes y un 19% para los no residentes. Y esto nos lleva también a preguntarnos cómo podría afectar a nuestra principal industria, que es el turismo. Lo vamos a abordar en profundidad con la patronal turística, pero también abordaremos otras cuestiones. Ya saben que hoy, 1 de diciembre, es el Día Mundial
Mundial de la Lucha contra el SIDA. Vamos a hablar de salud sexual con nuestra farmacéutica Laura Botella y muchísimas cosas más. Un programa cargado de actualidad que ya saben que comienza a las 12 aquí en directo en Televisión Canaria. Hasta ahora, Roberto. Hasta ahora, compañeros. Bueno, y vamos hasta África, hasta el norte de África. Argelia, Marruecos y Túnez se enfrentan a una escasez de leche. Entre los factores que explican la caída de la producción de este alimento básico están los precios altísimos de la comida para animales y la severa sequía en esta zona del mundo. Estantes de leche vacíos en los supermercados y en los que hay suministro, carteles en árabe que dicen, por favor, coja solo 2 botes. Los tunecinos están furiosos por la falta de este producto básico. Este país del norte de África arrastra una profunda deuda exterior y ahora lucha también contra la inflación. El director de la Unión Agrícola explica que han perdido cerca del 35% de la producción local y que prevé el desabastecimiento total en 2 semanas. La gente no puede alimentar a las vacas por el alto costo del forraje y el precio de la leche es muy bajo y no genera ganancias, cuenta este gerente de una empresa de recogida de leche. Los precios del forraje para alimentar a los animales aumentaron a nivel mundial después de la invasión rusa de Ucrania, un importante productor agrícola, al igual que los costos de energía y agua, son los problemas a los que se enfrentan los ganaderos. Este productor lamenta que en un año ha tenido que vender 10 vacas porque no cubría gastos y que en menos de 2 años ha pasado de recoger 700 litros diarios a tan solo 100. El colapso en el sistema lácteo pone en riesgo la seguridad alimentaria y miles de puestos de trabajo en un país que cerró octubre con una tasa de inflación del 9,2%. Bueno, la sequía está detrás de esta situación. En Argentina, por ejemplo, están viviendo una ola de calor que esta semana sobrepasa temperaturas por encima de los 40 grados. Nos lo cuenta desde Buenos Aires Matías Bertolotti. Aún no ha comenzado el verano y la República Argentina sufre tremendas olas de calor. En los últimos días, el corazón central del país, lo que es la pampa húmeda de la región del litoral, han estado soportando temperaturas muy por encima de los valores normales. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por ola de calor a ciudades tan importantes como Santa Fe, Paraná y Rosario, que son el corazón justamente del país y que hace que las temperaturas se mantengan muy altas y asimismo la sequía, la falta de lluvia que lleva más de 2 años sobre la región central y norte del país, asociado con el fenómeno de la Niña, que hace que cada vez llueva menos. Pero sin lugar a dudas, este final de primavera y este comienzo de verano están siendo de los más secos de las últimas décadas en la región central argentina. Y el calor va a continuar, porque si bien pequeños alivios, algunas lluvias muy puntuales van a producirse durante los próximos días, a mediados de esta semana y alcanzando casi el fin de semana, el calor parece volver a intensificarse la semana que viene, justamente con el inicio de lo que se conoce como el verano meteorológico en el hemisferio sur, que podría tener una ola de calor tan intensa que puede llevar a temperaturas de 40 grados consecutivos en varios días con ausencia total de las lluvias. Bueno, pues es verano ya en el hemisferio sur y se están acercando a una situación como la que pasamos en este continente en el verano pasado. Bueno, vamos a despedirnos hoy con imágenes espectaculares que nos llegan desde Hawái, desde el Mauna Loa, ese enorme volcán, el mayor del mundo, que ha vuelto a entrar en erupción después de varias décadas sin hacerlo. Bueno, ya saben que es un volcán, está en Hawái y el tipo de vulcanismo es hawaiano, lavas muy fluidas, muy líquidas que avanzan con rapidez por el terreno y esto nos deja estas bellísimas imágenes, además alejados de núcleos de población, con lo cual en principio nos están dando problemas en ese sentido. Con estas imágenes les dejamos, volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós, feliz día.